noches. Buenas noches, Buenas doctora. ¿Qué noches. Buenas tal? ¿Cómo noches. está? ¿Cómo está, doctor Sa, doctora Maristela, Muy Teresa? bien, muy ¿Cómo bien. está Hola Nelly, buenas noches. Carlos? ¿Cómo están? Buenas noches. Todo bien, gracias a Dios, por aquí. Sí, así estamos bien también. Hay que ser optimistas, si no, ya pues Así con todas las es, cosas que pasan, uno así es. no sabe. Nosotros estamos Ese- felices ese- porque tenemos electricidad. Ahorita Sí, no ¿no? sabemos qué va a Están pasar. teniendo problemas, nos dijo la doctora Crisálida, ¿no? Seguido. Todo el tiempo, sí, señor, casi todos los días. Un día sí, un día no, no hay precisión. Ah, mire. No nos las han quitado todos estos días. Tenemos como 4 días que no nos las quitan. Vamos a mm, ver qué pasa. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Este, no Usted sé, nos esperamos dice unos cuándo. Sí, minutos, esperamos unos minutos. Ahorita en unos sala, minutos. tenemos 6 personas apenas en sala. Bueno, Mm, con nosotros realmente estudiantes serían 3. 13. Vamos a Ajá. esperar un poco, unos 5 minutos y bueno, vamos Sí, comenzando y los que se van incorporando, después se van uniendo. De todas maneras, ya las directrices las dimos el viernes pasado, pero podemos recordarlas una vez que iniciemos. ya, doctora, sería lo ideal, ¿no? Porque Sí. Porque hay unos que no definitivamente, asistieron, que no asistieron. Exacto. ¿no? Y sí, hay algunos interesados que queremos hacer trabajos, así que, Si hay interesados, no sé, hasta yo qué estoy bueno. interesada. Ah, excelente, excelente. Sí, definitivamente. Así es. Mientras comenzamos, cuénteme cómo va con el postdoctorado en Redí. ¿Lo retomó? Sí, 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 en eso estamos. Ahí está que ya nos va a Ajá. castigar la doctora Crisálida porque teníamos que presentar el escrito hace como algo. Bueno, ya casi va a ser un mes y no lo hemos presentado. Hoy nos está ya llamando la atención que entramos a otro módulo y todavía no hemos presentado el escrito. Ajá. Que quedamos Pero a ya hacer escritos individuales. Entonces van eso a pues, ser libros individuales. individuales, sí. Sí, Sí, sí. yo estoy haciendo uno ahorita en IA, como le comentaba, ahorita soy estudiante. Y bueno, la doctora Nancy y yo nos unimos para escribir juntas, porque somos colegas, además de compañeras de trabajo aquí en Redí. Y cuando nos reunimos para hablar sobre lo que había, porque nos dividimos una parte ella, 2 puntos ella y 2 puntos yo, porque era un capítulo que estábamos haciendo. Bueno, resulta Ay, que vimos que teníamos un número considerable de páginas y decidimos ampliarlo y sacar un primer libro. O sea que ya sacamos en Vinas un primer libro para el primer módulo que vimos de clase. Por supuesto, no vamos a hacer un libro por módulo, por seminario, pero sí aspiramos por lo menos, entonces lo que pensábamos hacer en un solo libro lo dividimos en 3 y van a salir 3 libros en colectivo, mire en qué Vinas. bien. Sí, Qué entonces ya bien. tenemos Pero el ustedes pues primero. tienen experiencia, nosotros estamos aprendiendo ahí a Sí, no, escribir. y no creas que nos Pero corrigen no fue bien. buena idea de hacerlo individual. O sea, ahora pienso de que debe haber sido grupal porque la verdad es que nosotros no nos conocemos, no nos hemos Sí, sí, relacionado, ¿no? no se ha Apenas así relacionado. nos reunimos No, para las actividades y no tenemos más sí, no relación. tienen contacto. Y no, No, y recordarse que hay un principio de la transcomplejidad que es el trabajo intercolaborativo. Entonces claro. nosotros deberíamos hacer siempre honor a eso y no individualidades. Pero sucede a veces que no tienen tiempo alguno, prefieren trabajar solo y también eso es aceptable, pero realmente deberían ser de esa manera. Trabajos en grupo, ¿no? Sí, Mm, nosotros Me estamos parece nosotras que el dos. grupo anterior trabajó mejor en equipo, ¿no? O sea, ellos hicieron su propio grupo y yo Sí, veía que entre ellos se hay ayudaban. grupos, sí, ajá, ese grupo, sí, ellos sacaron un libro en colectivo, sí. Sí, eso es porque ellos, la mayoría, eran de una parte de Venezuela que es Táchira. Entonces, Mm. pertenecían a un mismo estado, a un mismo departamento. Entonces, eran Ah, ya. compañeros de trabajo, se conocían, me imagino que por eso se les facilitó la situación. Ah, puede ser, sí, porque en nuestro caso me parece que hay
¿Usted colombianos, está haciendo cuál? ¿Cuál está haciendo? la multimodalidad Multimodalidad educativa. educativa. Ajá, multimodalidad educativa. No recuerdo ahorita exactamente, pero son pocos, pero no Sí, recuerdo el grupo exactamente. somos 5 o 6 nomás, creo, Sí. somos pocos. En Este cambio, grupo es pequeño. en IA somos 23. Miren, 23. en el de IA son Sí, 23. 23, sí. Ahí, ustedes Sí saben vi que ahorita eso, las ponencias que hicieron, sí vi las primeras, ¿no? Bastante sí, interesantes. sí, sí. Y abrieron un diplomado también en IA. Allí sí hay como 7 estudiantes nada más en el diplomado. Entonces, bueno, yo estuve trabajando este fin de semana, el domingo ayer, haciendo recibos de pago, porque aquí en Venezuela la economía se mueve el 15 cuando paga el gobierno un bono de guerra económica. Mm, Entonces allí todo el mundo decide cancelar y ayer le decía yo a mi esposo que hice 31 recibos de pago en el día porque no quería que se me acumulara porque tenía esto hoy y hago otras actividades. Entonces ya bajó la cuestión. sí, nosotros estamos todavía realmente avanzando, ¿no? En No, sí, investigación tiene que estamos, ir. es bajo, pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Claro, claro. Lo que Eso pasa poco a es poco. que en realidad el tema va por una situación económica también, pues, ¿no? O sea, tú tienes que optar por lo más urgente, ¿no? Y en muchos casos es el tema de trabajo. Entonces, por Así eso, es. pues, son temas que lo vamos aplazando la mayoría, ¿no? Creo que no solo en mi caso, son de la mayoría de los colegas, ¿no? Y vamos Imagínate. aplazando la investigación para cuando queda tiempo, ¿no? Y a veces eso no es suficiente. No, y el trabajo del contador es un trabajo que demanda tiempo en una compañía. El trabajo del Mm. administrador, del contador. Y si es educación, también demanda tiempo, porque uno se diluye en corregir trabajos, en corregir exámenes, en todo eso. Entonces, no es fácil, no es fácil. Doctora, ¿y usted comparte el ejercicio independiente con la actividad docente? Sí, yo sí. Y creo que todos los que estamos aquí casi lo hacemos, ¿no? Sí, Entiendo. todos, la mayoría de nosotros compartimos trabajo docente y aparte también trabajamos en la actividad en el sector privado. Ujú. Claro que eso nos ayuda, pues, ¿no? Porque vamos con un poco de experiencia a poder enseñar, ¿no? Que no es lo mismo de enseñarla por lectura, ¿no? O por estudio nada más. No, no es lo mismo. Ujú, Pero sí, la sí. mayoría está bajo relación de dependencia o de forma Eh, independiente. estamos en las dos condiciones, bajo las dos Las dos. modalidades, ¿no? Sí, bajo las dos Ok. modalidades. Que yo creo que somos pocos hoy. No sé si ya empezamos y Sí, vamos estamos a los Sí, comenzar para interesados, no. así sí. que ya Aquí se Sí, vamos irán agregando aprovechando los el tiempo. colegas. sí. Claro. Ya, ya, sí, de todos modos hay 6, vamos a ir comenzando. Bueno, como les decíamos, bueno, buenas noches a todos, Buenas noches a todos. un saludo cordial para todos los colegas que están aquí, para los que se han mantenido, bueno, agradecidos también por la experiencia que estamos compartiendo con ustedes. Y como decíamos, según la programación, bueno, no sé, voy a dar la palabra al doctor Sá para que salude también. Muy buenas noches. Un saludo muy respetuoso le hacemos llegar nosotros dos a todos los presentes en este espacio virtual y el saludo es extensivo a toda su familia. Bueno, esta noche es la culminación de este mini curso de elaboración de artículos científicos con base en una investigación cuantitativa y por lo tanto vamos a presenciar los productos de ustedes de una manera muy resumida, que ya les dirá Sí, el esquema de trabajo la doctora Maristela. sí. Bueno, como les decía el viernes pasado en una lámina que les mostramos, la idea es que ustedes prepararan unas láminas en algún programa, puede ser PowerPoint, cualquier otro Gamma que está
el Canvas, en la que ustedes se sientan más cómodos, preparar unas láminas, porque la parte audiovisual nos ayuda incluso a nosotros poder visualizar los aspectos claves de su trabajo. Van a mostrar el título del trabajo, el tipo de artículo, el título de trabajo, del artículo, perdón, el objetivo general y los aspectos metodológicos que ustedes saben cuáles fueron los que discutimos. El diseño y tipo de investigación, el que quiera decir paradigma también lo puede decir, todos están enmarcados en el paradigma cuantitativo, en el enfoque cuantitativo, positivista. El diseño, el tipo de investigación, la población, la muestra, solo mencionar, recuerden que no tienen que por qué decir lo que es una muestra, lo que es una población, simplemente mencionar la cantidad de la muestra, la cantidad de población, el método que utilizaron para seleccionar esa muestra, si quieren mostrar alguna característica de la muestra lo pueden hacer, eso los instrumentos, las técnicas y el instrumento de recolección o las técnicas y los instrumentos de recolección de datos, cómo calcularon la validez, cómo calcularon la confiabilidad o cómo la van a calcular, porque quizás alguno todavía está en construcción, y las técnicas de análisis que utilizaron o que van a utilizar si todavía el artículo está en construcción. ¿Por qué les digo esto? Porque también señalábamos que quizás no vayan a presentar en este momento, pero tienen en mente una idea de investigación, entonces pueden mostrar eso a futuro, cómo lo piensan realizar. La dinámica que vamos a utilizar, bueno, ustedes van levantando la mano, el que quiera participar primero. Yo puedo leer algunos nombres de los que están allí, pero si ustedes gustan, levantan la mano y nosotros le damos el derecho de palabra. Una vez que a medida que te parece mejor que a medida que vayan participando, le vamos dando la retroalimentación. Sí, de Ah, inmediato bueno. para Sí, a medida ver que la vayan perspectiva. presentando, le vamos a ir dando la retroalimentación. Aquí va a jugar un papel principal el doctor Saa como contador público. Yo lo voy a apoyar. Y si alguno de ustedes también quiere darle una opinión al compañero o a la compañera, lo puede hacer al final. Podemos dejar un espacio para que cualquiera pueda intervenir y hacerle alguna acotación. Entonces, bueno, doctora Nelly, no sé si usted coordina esa intervención, nos colabora en eso, que usted los conoce, o ellos levantan Sí, la mano. sí, sí. Bueno, ok, nos Sí, no colabora sé con eso. si los colegas que quieran participar, Si quiere Teresa, usted, que estaba interesada en presentar su proyecto, Carlos. Hola, buenas noches. buenas noches. Eh, bueno, no puedo abrir mi cámara, parece. Entonces, bueno, estoy con mi micro. Eh, no, yo les comentaba el día viernes, buenas noches con todos, una investigación que hice para mi maestría hace unos años. No sé si puedo compartir lo que se hizo en esa época y lo que les quería comentar. Bueno, yo soy administrativa de la Universidad Nacional de Tumbes, creo que se los dije ese día. Sí, Bueno, conozco a Nelly, somos contadoras, aquí hay varios contadores, pero yo estoy en la parte administrativa, pero para mi maestría tuve que hacer esta investigación y creo que en algún momento sí se hizo un artículo, no lo he podido encontrar por los años que han pasado, pero tengo más o menos lo que ustedes han pedido. No sé si podríamos. sí, sí, pero eh, usted trajo algunas láminas para que la doctora Nelly le eh, permita compartir pantalla o no trajo. lo tengo en un Word, Ah, no bueno, Ah, sé no, pero está bien. también sí, puede hacerlo en sí. Word, sí. Y lo que yo siempre digo, mi investigación está viva porque casi los problemas en el tiempo se han mantenido, sería cuestión de Tiene actualizar. pertinencia, sí, Ajá, actualizar no exactamente. sé, Voy a Nelly, colocarlo aquí para Sí, así. tú. ¿puedo compartir? Sí, adelante, puedes compartir, Teresa. Ah, ya, ok, compartir. Eh, sí sé.
¿Ve? Sí, sí se Muy ve, bien. sí se observa. Sí, a ver, doctores, bueno, y ustedes son los expertos. Influencia. En esa época decidí investigar en el área que todavía estoy en realidad, ¿no? Aquí muchos de los que están presentes son docentes y también saben de la labor administrativa que se desarrolla, pero en Perú, no sé, en Venezuela, el trámite administrativo del sector público demora un montón. Aquí también. Y como les decía, eso se ha mantenido en el tiempo. Entonces, en esa oportunidad, la maestría que hice fue en gestión pública. Y como ven ustedes, lo que traté de investigar fue la influencia de la gestión administrativa en la ejecución de los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Tumbes. Y esa problemática se mantiene. O sea, sí han aparecido sistemas que han mejorado la gestión administrativa, como el SIGA, que le llamamos acá, Sistema Integral de Gestión Administrativa, el SIAF, que es el sistema financiero para el tema de la parte contable, ¿no? La parte de tesorería, la parte netamente de gestionar los fondos públicos, pero igual, o sea, a pesar de lo que va apareciendo en los años, los sistemas, sigue siendo la gestión administrativa un problema para la ejecución de los proyectos de investigación oportunamente. Es decir, un proyecto de investigación que debería durar un año o 2 años, dura 3 años, 4 años, 5 años. Inclusive va perdiendo su sentido del proyecto en el tiempo porque ustedes saben pues que la investigación fluye en diferentes ciudades, porque acá hay varias universidades también nacionales en el mundo entero. Entonces, ese es el título. Ahora, lo que ustedes también preguntaban, bueno, aquí está, igual le he copiado el resumen, El objetivo simplemente, general. perdón, ajá, entonces como más o menos la plantilla la copié, lo que ustedes Ujú. pusieron, por ejemplo, el objetivo general era establecer la influencia de la gestión administrativa en la ejecución de los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Tumbes. Ese era el objetivo, ¿no? Ahí están los específicos, identificar políticas de investigación articuladas a los documentos normativos. Como les digo, acá hay normas, cantidad de normas en Perú, pero muchas veces pues la cuestión del dinamismo, de la atención, no es como corresponde, ¿no? Ok. Evaluar la ejecución de los presupuestos de los proyectos de investigación. En esa época, pues, como les digo, de aquel año, determinar el proceso administrativo para la ejecución de los proyectos de investigación. Luego, el diseño de investigación en esa época era no experimental, transversal, descriptivo, porque, bueno, no se puede manipular las Ujú. variables. ¿Ah? Los datos a reunir se obtenían de los docentes investigadores, los estudiantes de pregrado y posgrado de la UNTUMBES, y transversal, ya que la recolección de los datos se realizó en un solo tiempo, y para esto el caso se buscaba pues determinar la influencia, como digo, de la gestión administrativa en la ejecución de los proyectos de investigación. Bueno, esa línea de investigación Correlacional. en algún momento El tipo de recuerdo investigación. yo, Ujú. ajá, y luego descriptivo correlacional, ahí se hizo un gráfico en esa época. La muestra, como digo, era los docentes investigadores, ¿no? La variable independiente de la gestión ¿Cuántos administrativa. docentes eran? ¿Cuántos docentes? Ay, me parece que en esa época fueron algo de 30 docentes, me parece. Ah, eh, Ujú. el, ¿Y población? Esa era la población. ¿Y la muestra? bueno, me colaboraron algo de 10 docentes, me parece, porque era un tema ahí Ujú. sí, aunque lo puedo ver aquí, tengo también mi Word de lo que he encontrado, porque yo recuerdo que sí se exigió un artículo, pero no lo he encontrado, Dios. Y bueno, No, no te preocupes. de todas maneras están mis conclusiones y mis recomendaciones, que como le repito, en algo hemos avanzado
porque por ejemplo ahora ya se exige a través del CEPLAN, que es un órgano rector, así como la contaduría, la contraloría. El CEPLAN es un órgano que está obligando al sector público que planifique todo a través del tiempo en forma multianual, 2, 3 años como mínimo, Y, el PEI, que es el plan estratégico, en 5 años. O sea, en algo hemos avanzado, pero sigue claro. no sé por qué la parte de la gestión administrativa para el tema de los proyectos de investigación todavía no se ha superado eso. Inclusive, como les repito, yo trabajo en el área de investigación hace más de 12 años y hay proyectos, por ejemplo, desde antes de la pandemia que no han podido Imagínense. cerrar y ya están cerrando. Bueno, en algún momento el pretexto fue la pandemia, pero ya más adelante ya ha sido netamente. Y a veces también hay parte de los investigadores, ¿no? Porque como las compras también son complicadas, también tenemos otro órgano, que es el OCE, ¿no? Entonces, como que todo está normado en el sector público y muchas veces Sí. ata de manos a los investigadores. Pero, La entendemos porque eso sucede en muchos países, el nuestro también es así. Y ajá, recuerda el instrumento, recuerda La técnica. la técnica y el instrumento de recolección de datos que utilizó. yo recuerdo que fue a través apliqué los cuestionarios, o sea, los cuestionarios, las entrevistas, eso recuerdo que apliqué Pero Pero cuestionario tipo encuesta. encuesta, ajá, con el tema de Técnica. las opciones que Ajá. se daban para que ellos Cuestionario puedan tipo contestar, que muchas veces uno encuesta. sufre con esas encuestas, Un con ese cuestionario de preguntas cerradas con opciones de con selección opciones. simple o selección múltiple. Selección simple. En cada pregunta se Con seleccionaba opciones, me acuerdo. una Sí, fue con opción. opciones. Ok. Un Claro. cuestionario tipo Ajá, encuesta. sí, sí, sí. Sí, y eso es lo que para más establecer recuerdo. esa correlación, recuerda que utilizó para establecer la correlación, que estadístico, no recuerda. No, no recuerdo mucho. Pero me acuerdo que en esa época era también como una especie de software que uno aplicaba para Ajá. llegar a comprobar en este caso, pues la hipótesis, pues, ¿no? Para comprobarla. Sí. Ok. Aplicaste un Eh, paquete estadístico como el SPSS. Ajá, sí, 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 Ok, exacto. ok. El famoso SPS. Y eso es lo que Ajá. puedo compartir. Como le digo, yo estoy en la parte administrativa. eh, Quise seguir un doctorado, pero bueno, diferentes motivos no se pudo. Yo creo que hubiera seguido esa línea de investigación porque aunque es descriptiva, nosotros como ciencias contables somos pues cualitativa, aunque también hay cuanti, pero Muy cuantitativo, sí. ajá, Cuantitativo. es mixta. Hay muchas cosas que conocer en en nuestras ciencias económicas, ¿no? Justamente Ujú. nosotros promovemos, por eso me ha gustado bastante su curso de ustedes, disculpen que me explaye, promovemos también cursos de redacción científica para nuestros docentes, Muy porque bien. la idea de nuestros docentes de la UNTUMBES es que estén capacitados justamente para que las tesis de pregrado, posgrado y incluido lo de ellos esté publicado, porque Claro, eso es la idea. como se dice, ¿no? Investigación que no se publica no existe. No es mentira. Entonces, Sí. ajá, entonces por ahí más o menos estoy familiarizada, pero gestionando el tema para que la investigación fluya en la universidad, tanto al docente, el pregrado y posgrado. O sea, nosotros somos gestores de investigación, gestores de generar que en la universidad tenga revistas científicas, tenga proyectos de investigación, publicaciones científicas, en algún momento de innovación, transferencia Sí. tecnológica. No, no se le escucha muy bien, no sé si se rodó, no se le escucha muy bien, pero logramos captar la idea final. Bien. Eh, Teresa. Licenciada Teresa, ¿me está escuchando bien? Ok. Hay algo que hace intermitente tu voz. ¿Oíste? Ajá. Ahí Oh, mejor, Sí, es mejor, sí. perfectamente. Bien, voy a ya. proceder
a darte una Disculpe. retroalimentación, licenciada. Ok, Así, en primer lugar, acerca del título. El título que tú tienes es Influencia de la gestión administrativa en la ejecución de los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Tumbes. Yo te diría en primer lugar que actualices el año para que recabes los datos muy recientes. Año, por ejemplo, año 2024, que es el año en el cual, un año que ya pasó, y a menos que tú vayas a realizar la investigación en el año 2025 y vayas a utilizar datos del 2025. Yo sugeriría, para fines de esta investigación, utilizar datos del año 2024, que son recientes y son datos, eso se denominan datos ex post facto, es decir, ya ha pasado el hecho y se pueden recolectar fácilmente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, te diría que el título es muy bueno, es espectacular. Solo que la palabra influencia para un estudio cuantitativo no es conveniente. La palabra adecuada es incidencia. Incidencia. Porque allí hay dos Ok. variables, como tú bien nos lo dijiste. La gestión administrativa y Los proyectos de ejecución. la ejecución de proyectos de investigación. Entonces hay una variable independiente que es la gestión administrativa y la ejecución de proyectos de investigación es la variable, una variable independiente que es gestión administrativa y la dependiente que es ejecución de proyectos de investigación. Entonces, yo sugeriría cambiar la palabra influencia por incidencia. Y explico, es incidencia de una variable Sobre en la otra, de una variable sobre la otra, como dice la doctora Mara. Bien, lo otro que te comenté sobre el título es actualizar el año. Tú decidirás. Bien, con respecto al objetivo general, Yo también estoy de acuerdo. en el objetivo general no uses el verbo establecer, utiliza el verbo determinar, que es un verbo asociado a los modelos determinísticos o los modelos cuantitativos. Entonces, se determina La en incidencia. términos cuantitativos y se determina la incidencia en términos cuantitativos. Por lo tanto, te sugiero que en lugar de establecer, coloques determinar. En la metodología, el diseño no experimental está perfecto. Realmente allí no hay experimento. Pero diría yo que allí hay un estudio de campo, porque los datos son tomados directamente de la realidad objeto de estudio. Por lo tanto, yo entiendo que es no experimental, tú lo puedes dejar allí, pero es diseño no experimental de campo, Sí, en que se agregarle toman eso. los datos directamente de la realidad estudiada. No sé qué opinas tú, Mara. Estoy de acuerdo contigo. Ok. Perfectamente de acuerdo. El tipo Ok. de investigación. En el tipo de investigación, yo entiendo perfectamente que pasas por una etapa descriptiva y terminas en una etapa correlacional. Te voy a hacer una pequeña sugerencia. Lo correlacional es obvio. Tú tienes que correlacionar esas dos variables, pero correlacionarlas para determinar una incidencia. Por lo tanto, ese tipo de investigación es de causa-efecto. Esa es mi sugerencia. Sí. La etapa correlacional es obvia y lo descriptivo es obvia. Tú pasas por lo descriptivo, pasas por lo correlacional, pero llega hasta la causa y el efecto. La causa es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente. Entonces, ese es un estudio de causa-efecto. El tipo de estudio es de causa-efecto. Bien, para no eliminarte lo que tienes allí, tú puedes decir que es un estudio que pasa por las etapas descriptiva, correlacional,
hasta llegar a determinar el estudio causa-efecto o hasta llegar al estudio causa-efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Teresa, tú Sí, estás anotando lo que yo estoy comentando. así es. Sí. Ah, Incidencia, influencia, gracias. establecer, determinar, estudio de campo, descriptivo Ujú. correlacional, causa-efecto. Gracias, Teresa. En el Sí. caso de la población, una población de 30 docentes para este estudio es buena. No obstante, tú te vas a encontrar con una realidad, que pueden ser más de 30 docentes los investigadores. Si no son más de 30 docentes, perfecto. La población de 30 docentes es ideal. Y luego, la muestra, mientras más pequeña la población, La imagen de licenciada Teresa, la Sí. muestra tiene que ser mayor. Ah, Por claro. ejemplo, en el caso de una población de 30 docentes, debería manejar la totalidad sí, o censal, porque no, es que como es cuestionario, podrías Claro. manejar una muestra censal, ¿verdad? Una muestra censal son los 30 docentes. Eso minimizaría el error. el error muestral. Eso minimiza el error muestral cuando tú tomas toda la población. Por eso una población pequeña es ideal, porque tú puedes tomar como muestra toda la población. Se llama población censal, es decir, Ok. un censo de toda la población es la muestra. Y allí le aplicas el instrumento a toda la población y Ajá. evitas El el error. error Una muestral. consulta, doctor. Sí, Ok. dime. Doctores, por ejemplo, si yo quiero actualizar todo esto para realizar un artículo, o sea, tomo de base toda en mi tesis para luego, o sea, redactar un artículo según la revista, claro que escoja. Pero le sugerimos actualizar los datos. Licenciada Teresa, pero usted Claro, tiene que actualizar eso. Tiene gran parte exacto. del trabajo realizado. Lo que tiene que Sí, actualizar es la parte de aplicación de instrumentos Ajá. a esa nueva población, etcétera, porque quizás sean otros, incluso los docentes que estén. Es probable que los resultados sean iguales, porque como bien usted dice, no ha cambiado mucho, No pero por también. razones de actualización, de ética, de todo, Por debe actualizarla, supuesto. porque si Por presenta su- 2015, sí. pueden incluir, No, mi consulta sí. era si podía tomar esto como base. Sí, sí puede. Ah, Usted ok. no ha publicado, Usted no ha publicado No, eso, no, ¿verdad? no, usted no, no. no. Sí, No. Perfecto. incluso al cambiarle la palabra influencia por Exacto, incidencia, mejorando. ya también está cambiando en parte del Claro, estudio, está variando cosas. ajá, Sí. con las Pero, mejoras que me dicen. pero si usted no ha publicado, es perfecto, usted lo puede tomar. Ese es un artículo de investigación. Este es un Ajá, artículo de O sea, investigación así como científica. está, no es de ni revisión ni de reflexión, es de investigación. así Entonces, es. Sí. puede hacerlo. Bueno, Bien, con respecto a la técnica, licenciada Teresa, la Sí, técnica es la encuesta. ¿Ven? La encuesta. Y el instrumento de recolección de datos es un cuestionario de preguntas cerradas de selección simple. Un cuestionario de preguntas cerradas de selección simple. por supuesto, habrá preguntas que van dirigidas a conocer cómo está la gestión administrativa y habrá preguntas que van dirigidas a la otra variable que es ejecución de los proyectos de investigación. Correctamente. Es un claro. cuestionario que se puede dividir en dos partes. Sí, La parte que corresponde a la variable independiente y la parte que corresponde a la es variable probable que dependiente. al Ajá, actualizar la investigación y al revisar ajá. esas bases teóricas, es probable que con estas normativas que usted me mencionó, varíen las preguntas Por que usted tenía supuesto. antes en el 2015 que las que tiene Así ahora. es. Entonces, Ajá. bueno, tiene que actualizar eso, pero sí lo Actualizar todo. puede tomarlo porque ya tiene algo adelantado. Segundo, es como usted bien lo dice, es un tema pertinente. O sea, tiene pertinencia aún porque es una realidad que todavía perdura, o sea, una situación Exacto. problemática. Entonces, claro que sí puede tomarlo. Ok, Ya. continuamos. Doctores, y luego si me facilitan sus correos,
para yo poder, si logro encontrar todo lo que en ese ¿Cómo momento no? hice, me pueda ¿Cómo no? seguir Claro que sí. orientando. Con respecto al instrumento, el instrumento tiene que someterlo a validez por el juicio de expertos. Un experto en metodología, un experto en diseño de instrumentos Ujú. y un experto en redacción. De tal manera que el experto en redacción cuida los aspectos gramaticales, la concordancia, la coherencia de las preguntas, preguntas bien formuladas. El experto en metodología, entonces se revisa todo lo que es la coherencia con la base teórica, etcétera. Y el de diseño de instrumentos, entonces él es un experto en preparar un instrumento un instrumento sobre de preguntas cerradas, un cuestionario de preguntas cerradas. Y finalmente, la confiabilidad hay que determinarla mediante un alfa de Cronbach o una T de Student, con los mismos datos que recoja el cuestionario en la muestra seleccionada. Y bien, las técnicas estadísticas también sigue aplicando el SPSS, la última versión, estadísticos descriptivos y estadísticos inferenciales. Eso es todo. Ok, Ok. doctores, Por allí gracias. el doctor, el licenciado Víctor dice que tiene solo algo, no, no importa, presenten lo que tienen. Ok, Claro, continuamos. voy a tratar de ingresar desde mi celular para poder abrir cámara también. ¿Quién, Gracias. No, a la orden. quién es? No, no sé quién viene. Doctora Nelly, ¿usted está con eso o A ver, quién quiere eh, seguir sí, no por sé ahí? quién tiene una investigación para presentar. El doctor Víctor Los dice, colegas. solo tengo el título y algunos detalles que necesito precisar, pero no escritos aún, no hay Ok, problema. vamos a revisarlo. Licenciado eh, Víctor, Ya dejé no de sé. compartir, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, dejo de compartir, sí, licenciada. sí, Ok, Teresa. ok, ok, Nelly, gracias, gracias. Este, Buenas noches. profesor Buenas Víctor, noches. ¿sí puede Víctor, compartir? No, Sí, no no, tiene, lo creo. que pasa es que tengo, como le había dicho, no tengo todavía algo registrado, pero sí tengo eh, la idea, porque he estado investigando anteriormente para ver el tema de cómo tratar el caso de la aplicación y ventajas contables del arrendamiento financiero en el Perú y en Latinoamérica. Ese podría ser el título. Repito, licenciado, sí. licenciado, precíseme eso, repítamelo, por favor. Claro, o sea, Ventajas. por lo menos el título pediría la aplicación y ventajas contables del arrendamiento financiero en el Perú y Latinoamérica. Y Entonces, ventajas Contable, ya va, contables, espérese un momento, por favor. contables del arrendamiento financiero, en el Perú y arrendamiento Latinoamérica. financiero del Perú y Y Latinoamérica. Latinoamérica. Y Latinoamérica. Ya. Eh, Latinoamérica. bueno, la estructura ya voy a desarrollarla en función a lo que ustedes ya nos han enseñado, pero algunas Ujú. precisiones por decir. Lo que he estado revisando es de que normalmente siempre se habla del arrendamiento financiero o leasing, ¿no? Más conocido también como leasing, pero lo hablan de una manera eh, más teórica que práctica, en el sentido de que los casos que he revisado, los trabajos que he revisado, no precisan en realidad cuál así es esa ventaja de aplicar eh, el denominado crédito leasing o arrendamiento financiero para una empresa. Entonces, ningún trabajo de los que he revisado se ha atrevido a precisar lo que yo le estoy comentando en este momento. Porque todos dicen, ¿no? El leasing sí tiene sus ventajas porque es una forma de autofinanciarse y no solicitan tales o cuales garantías, etcétera. Pero no lo plasma o no lo cuantifican para saber si realmente es beneficioso o no es beneficioso la aplicación de este tipo de financiamiento. Entonces, a eso iba básicamente.
Y creo, yo escuchaba hace un momentito que usted es contador, doctor Sa. Sí, yo soy contador público. Entonces, con mayor razón, creo que nos vamos a poder entender de qué es lo que le estoy comentando, ¿no? Porque yo Sí, quería llegar un poco más allá de lo que Eh, normalmente Doctor se Sam, presenta en las investigaciones. sí. Yo Víctor, le me diría imagino que que, tu investigación está ligada, perdón, doctor, ¿me ajá, permite sí, nomás siga, para doctora. de repente ayudar a aclarar? Me imagino que la investigación está ligada a la NIC 17 de arrendamiento financiero, ¿no? Correcto. Desde ese punto de vista, Víctor. Sí, así es. Eh, Bien, pero quería ir un paso más allá, es decir, poder cuantificar en realidad qué beneficios tenemos, porque todo, o sea, si entramos a buscar en investigaciones, todos hablan pura teoría, ¿no? Nos menciona la NIC, pero no nos precisan cuál es esa ventaja de aplicar la NIC dentro de una empresa o qué empresas son las que deben aplicar directamente este producto financiero, porque es un producto financiero. ¿Qué empresas y cómo se beneficiarían? ¿No? Eso es lo que sí. Yo con revisando respecto a eso le voy a quisiera comentar lo discutir. siguiente. Ujú. Eh, Víctor, licenciado Víctor, fíjense, las ventajas como categoría de investigación, como objeto de investigación, es un objeto de naturaleza administrativa. Es decir, usted puede observar las ventajas de realizar un leasing, un arrendamiento financiero, pero desde el punto de vista procedimental y administrativo. En cambio, los beneficios son otra cosa, es otra categoría de investigación. Una categoría que se puede cuantificar, licenciado Víctor. Esa cuantificación se puede hacer a través de los estados financieros, examinar la cuenta o las cuentas del leasing en varios estados financieros correspondientes a varios ejercicios económicos donde se haya aplicado el leasing y establecer los beneficios que haya reportado el leasing. Como usted ve, si eso es así, entonces habría que revisar los estados financieros de una empresa o varias empresas que se tomen como muestra. Eh, yo no quiero seguir adelante sin antes decirle lo siguiente. Si yo fuera a construir un título sobre el leasing, yo me transaría por los beneficios y no por las ventajas. ¿Por qué? Porque ya la categoría lingüística de beneficio o la cuenta de beneficio ya implica una aplicación del leasing. Entonces yo no necesito decir la aplicación y beneficio del arrendamiento financiero, sino más bien los beneficios contables del arrendamiento financiero. Y aquí va Sí. mi otra asesoría. No amplíe a Latinoamérica, solo en el Perú. Pero incluso en el Perú resulta muy amplio el ámbito de la investigación. Esa es una investigación que tiene que comenzar por un segmento más pequeño, un estado, un departamento, una región determinada donde se haya utilizado el leasing como una estrategia financiera. Incluso, licenciado Víctor, en un segmento de empresas determinadas donde suelan utilizar el arrendamiento financiero. Yo voy a dar un ejemplo con el riesgo de equivocarme. Supongamos que las empresas constructoras utilizan el arrendamiento financiero, pero las empresas constructoras de una región determinada o de un departamento determinado. Entonces, eso localizaría la investigación en un departamento determinado, pero segmentaría la investigación a un tipo de empresas determinadas. Entonces, al título habría que hacerle varias modificaciones si usted
lo considera conveniente. Entonces, mi sugerencia es eliminar la palabra aplicación, eliminar la palabra ventajas, utilizar la palabra beneficios contables, que beneficio contable es una observación en los registros contables. Entonces, se puede calificar como beneficios contables del arrendamiento financiero en las empresas constructoras del departamento de Tumbes, Perú. Y allí está delimitando Allí está el requisito delimitando. tanto del planteamiento del problema como del mismo título también. Sí. ¿Qué le parece, licenciado Víctor Hugo? Y así ya incluso ya noté lo que usted me está indicando, eh, pero voy un poco más allá. Yo no Sí, sería dígame. mucho de limitar en un área específica, una actividad específica, sino, o de repente no lo he planteado como debe ser, sino irme a a un artículo de revisión donde yo vea que ya hay artículos científicos trabajados en ese sentido, pero ¿cuál ha sido realmente el verdadero impacto que hay, ¿no? Porque como le repito, he estado revisando leasing en transportes, pero todo es teoría. O sea, no nos dicen más allá de lo que deberíamos realmente. Claro, porque en esos artículos En, no van a poner en la la información. revisión que hicieron de estados financieros, es decir, no van a poner la revisión menuda o detallada de los documentos que utilizaron. Pero yo le voy a comprar la idea. Fíjese usted, usted incluso puede hacer una investigación de tipo documental. Y revisión. Sí, de tipo documental. Y a través, por ejemplo, de la Bolsa de Valores, la Bolsa Agrícola, la Bolsa de Construcción, esas organizaciones que publican los estados financieros de las empresas afiliadas, podría obtener estados financieros de empresas que utilicen el leasing, incluso a nivel nacional, y hacer el estudio a nivel nacional, pero un estudio documental. No, ya eso, el estudio documental no deja de ser científico, licenciado Víctor. No. También es rigurosamente científico, porque usted examina documentos de naturaleza cuantitativa, como son los estados financieros. Y la preocupación suya, que es una preocupación normal, es que hasta ahora ha encontrado solo literatura, opiniones, calificaciones, pero no ha encontrado la contundencia de los números. Bueno, la investigación ahora que usted va a realizar de tipo documental tiene que centrarse en la ubicación de estados financieros que reflejen el comportamiento del arrendamiento financiero como una cuenta, como una unidad contable, para poder examinarla y cuantificarla, aplicarle algún estadístico para ver la variación, gráficos que muestren la variación, y usted entonces determinar los beneficios que se han obtenido con el arrendamiento, beneficio contable obtenido con el arrendamiento financiero en el Perú y en varias empresas de distinta naturaleza, porque así ampliaría la conclusión del estudio. No sé qué le parece esto que yo le estoy comentando. Sí, está bien. Yo creo que es importante lo que usted me comenta y creo que por ahí podría empezar el Sí, tema. y Ujú. si eso es así, licenciado Víctor, si le gusta esa idea, entonces el objetivo general, el objetivo general sería este. Como es un estudio de naturaleza, es documental, el diseño documental, pero es de naturaleza cuantitativa, Analizar. entonces podría ser analizar los beneficios contables del arrendamiento financiero. Y si usted quiere ser más preciso con eso, porque está examinando estado financiero, podría ser precisar los beneficios o determinar los beneficios del arrendamiento financiero en en las empresas del Perú, para no segmentar las empresas.
Por ejemplo, las grandes empresas del Perú. Bien, bueno, le sugiero, licenciado Víctor, entonces, luego de esto que le hemos dicho, Pensar en la... de pensar y determinar un poco la metodología a utilizar. Una tarea que le dejamos allí. Continuamos entonces Perfecto. con, no sé si el licenciado Víctor quería agregar algo y si no, entonces continuamos con el tercer No, sí, participante. perfecto, perfecto. Gracias. No, gracias a ti, Víctor, por la consulta. A ver, colegas, ¿alguien más que quiera presentar su proyecto para investigar, hacer su investigación? Déjalo ahí, Luis. Es que me tiene... Déjalo aquí. Nadie más. No sé, entonces yo puedo compartir. Sí, doctora, le escuchamos para ver si Mire, se anima otro participante. ya, mire, en mi caso yo hice una propuesta didáctica en mi tesis de doctorado usando una metodología, una web heurística para la enseñanza del el análisis de las normas internacionales de información financiera. Pero solamente fue una propuesta didáctica, ¿no? Obviamente la estudié, utilicé, me basé en la metodología de Tobón, está basada en elaborada sobre una metodología por competencias, pero ahora quiero aplicarla, ¿no? O sea, quiero ver si realmente aplicándola a la sesión de clase, pues funciona. O sea, yo tengo la suerte, podría decir, porque cuando hice esa propuesta didáctica, yo estaba enseñando 3 cursos consecutivos que la universidad tiene de enseñanza de normas. Entonces, me fue fácil poder hacer esa investigación, ¿no? Claro que digo fácil porque ya está ejecutada, pero en realidad me costó bastante porque tuve que hacer por ejemplo, 3 pruebas piloto, tuve que rehacer mucha investigación porque pues el instrumento no se adecuaba y entonces me salía que o sea, no estaba validado, ¿no? Al final, después de algunos meses de trabajo, pude hacerla. Entonces, luego la propuesta se desarrolló, pero ahora yo quiero ejecutarlo, saber si es factible realmente aplicar esa metodología, ¿no? Entonces, voy a compartirles para que es más o menos el contexto. No Mientras tú sé. compartes, Ya. doctora Nelly, Ya. te voy a atajar un momentico para decirte lo siguiente. Si ya la propuesta es el producto de una investigación y la investigadora que eres tú, estás interesada en aplicar esa propuesta para determinar su factibilidad, entonces te encuentras con lo siguiente, con que el título va a variar un poquito y obviamente el objetivo general va a tener un cambio sustantivo. Porque cuando tú tienes... Ya lo puso uso, ¿ves? Uso de la estrategia, ya. Ajá, ese es Claro, mi investigación era, mi investigación anterior se denominaba uso de no, era, aplicación, a ver, era la la, web la- heurística aplicada al análisis, para mejorar el ajá, análisis en las normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces yo ok, estaba buscando cuál era el nombre más adecuado hoy en la tarde y decía aplicación, uso, pero cuando puse aplicación me estaba excediendo el número de palabras. Entonces ahí estaba dándole vueltas y vueltas hasta que al final un poco me ayudó la IA también y pude adecuar el nombre, ¿no? Entonces yo ya le puse uso, ¿no? Uso de la estrategia V heurística para mejorar el análisis de las normas internacionales de información financiera. Y eso porque usted comentó de que no podían ir siglas, en este caso, al momento de presentar el título, ¿no? Mm. Y mire que cuando yo presenté la tesis, yo le puse NIF, o sea, le puse las siglas, ¿no? Y la verdad es que
no tuve mayores observaciones, porque he visto que la Y que mayoría de esas artículos se siglas, publican así, ¿no? Como no te las IFRS. criticaron Ujú, porque esas siglas son universalmente aceptadas por supuesto, como los sí. principios, como los PCGA. ¿Ven? Exacto, Pero sí. cuando las siglas no son un lenguaje universal, entonces los títulos hay que ponerlos completos. No obstante, es bueno tener en cuenta que un título por estética del investigador, por estética de la investigación, no debe llevar siglas. Todas las palabras hay que colocarlas. Ahora Solo bien, que cuando hacemos las búsquedas lo buscamos como IFRS, pues, ¿no? Un poco por eso, ¿no? Entonces no lo buscamos sí, por el nombre completo. sí. Ahora te pregunto, doctora Nelly, eh, esta investigación se llevó hasta el término de propuesta, ¿no es Sí, Sí, cierto? eso fue lo que dije. propuesta, Bien, sí, propuesta ok. didáctica. Ajá. Y ahora tú pretendes Aplicarla. aplicarla para, yo te voy a poner opciones, determinar su factibilidad. Uno, primera opción. Segunda, determinar su eficiencia. Dos, ese es dos. El impacto también. Impacto en el medio docente o en el contexto universitario. Transformar una realidad también para transformar. Son efectos en el contexto. Claro, la Efectos en el verdad es contexto. que en este semestre yo tengo dos grupos de normas, pero normalmente tengo los tres grupos, ¿no? O sea, casi siempre, casi todos los ciclos enseño casi todos los cursos de normas. Entonces, para mí es una ayuda porque yo siempre estoy probando qué método es más adecuado para llegar a ellos, ¿no? Por ejemplo, en los últimos ciclos yo he estructurado unos métodos que me permite poder trabajar en forma más eficiente y realmente ir desarrollando pensamiento crítico en los jóvenes, ¿no? Pero cuando yo hice el doctorado, pues como no soy de la especialidad, me costó un poco, ¿no? Buscar qué método, qué propuesta, ¿no? Hacerla hasta que llegué a la heurística y me centré hasta estudiarla y poder adecuarla. Pero le muestro para ver si es que se adecua. A ver, un ratito. Bueno, si yo fuera a hacer esta investigación, doctora Nelly, yo me transaría, como es una investigación cuantitativa, me transaría por determinar la eficiencia de la estrategia. Mm, Sí, la y no la eficiencia. factibilidad, porque la factibilidad me reduciría la importancia de la investigación. De hecho, ya, Debe tener una factibilidad sí, calculada sí, cuando. ya el haber elaborado una propuesta tiene un acercamiento a su factibilidad. Yo daría por descontado que su aplicación es factible y que lo que quiero determinar con la aplicación es la eficiencia de esta estrategia. Entonces, diría en un título determinado, eficiencia o estudio sobre la eficiencia de la estrategia tal para el análisis de las normas internacionales de información financiera. Ujú. Estudio de la eficiencia, ok, de la eficiencia de la estrategia V, heurística, para el mejoramiento. No pongas verbos en infinitivo. Para el mejoramiento. ¿Ok? Del análisis de las normas internacionales de información financiera. Sí. Eso sería Si más rebasan adecuado, ¿no? Porque ¿cuántas son las 20 palabras? Si rebasa las Si 20. realmente sí, rebasa las rebasa 20 las 20. palabras, puedes eliminar estudio de la y simplemente empieza en eficiencia de la estrategia. Tiene 21. 21. Ok, elimina esas tres. Exacto. Eficiencia de la estrategia, correcto. Así,
Te voy a decir los beneficios de esto. Uno, tienes un estudio de naturaleza cuantitativa. Medir la eficiencia se mide con una escala de calificación. Y eso te lo va a permitir porque es con estudiantes, con profesores, etcétera. Y lo mide como medir el rendimiento. Allí no hay mayor inconveniente. Allí el instrumento es una escala. Y esa escala es una escala de eficiencia. Es una escala de Likert, una escala Claro, de tendría eficiencia. que elaborarla, ¿no? Sí, 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 claro. pero una escala Eh, de 5 opciones con, con una escala cualitativa que diga nada eficiente, algo eficiente, eficiente, muy eficiente o no, altamente eficiente y o eficiente y muy y eficiente. eficiente y muy eficiente. Son Pero 5 opciones. eso implicaría que yo tengo que hacer un pretest y un posttest, ¿cierto? Sí, Necesariamente señor. para poder Ah, evaluarlo, bueno, ¿no? espérate un momento. Depende. Si vas a hacer un pretest y un posttest, vas a medir el comportamiento anterior, antes de aplicar la estrategia, Claro. y un posttest ya aplicada la estrategia para determinar su eficiencia. Aunque no tiene, sí, aunque no tienen ya los resultados antes de aplicarla, porque son el comportamiento de ellos, ¿no? Sí, Sí, pero bueno, no, para que le bueno, quede más lo que formal. pasa es que en ese caso, Nelly, allá hay 2 casos que dirimir o que considerar. Uno, que desde el punto de vista estrictamente científico deberías aplicar un pretest y un posttest, Sí, sí, es mejor. desde el punto de vista estrictamente científico. Desde el punto de vista Práctico. práctico, ya tú tienes una experiencia Ujú. enseñando Y tienes el resultados. análisis de las normas internacionales de información financiera. Y ahora tú tienes tú tienes la opción de aplicar una nueva estrategia sobre la cual piensas que puede ser más eficiente. Entonces, de manera práctica, tú pudieras aplicar solamente un cuestionario ya con esta estrategia, buscando eficiencia de esta estrategia. No obstante, digo, lo estrictamente El científico, rigor científico, el rigor científico obliga a hacer lo que señalaba antes. aplicar un pretest y un posttest. Opto por el rigor científico, mejor para darle mayor peso. Así es, Yo, así es. yo Ajá, también, De acuerdo. estamos de sí. acuerdo. Ajá. Ahora, en el caso de la muestra, ¿no? La muestra son, por ejemplo, en este semestre tengo 2 aulas, una de 46, que es el nivel 1, y otra del nivel 3, que son 30. Entonces, no sé si es relativamente pequeña, ¿no? Porque cuando hice la investigación anterior, yo tenía 112 en 3 aulas, en 3 niveles, ¿no? Los 3 niveles los tenía en ese momento. Y no me parece pequeña. No, fíjate bien, lo primero que debo decirte es que no debes segmentar por aula, porque todos los sujetos, aun cuando tengan niveles de aprendizaje o contenidos de aprendizaje diferentes, las características de todos los sujetos es igual. Generales, Claro, son características generales iguales. Son estudiantes de las normas internacionales de información financiera, que es lo que hay que tener en cuenta. Por lo de tanto, acuerdo. Sería, no sería se como una debe sola muestra, segmentar. ¿no? Ujú. Ujú. Puede utilizar la misma población como muestra si siente que es Sí, muy yo lo que tomaría es un grupo como muestra, de un salón, una clase, tomar otro grupo de otra clase y tomar otro grupo de otra clase. O sea, no tiene dos secciones nada tiene más 2 ahorita, secciones, sí. nada más. Bueno, Pero no ¿de tomaría, ¿de cuántos? ¿de cuánto fue que nos dijo? 30, ¿cuánto? 40 y algo cada uno. 46 y 30. No, son bastantes, O sea, tú son consideras bastantes. que debe tomar una muestra, Sí, que debe tomar una muestra, claro. pero una muestra alta para que Sí, una baje, muestra alta, porque son 75, que trabaje como nosotros 30, 40, 70, sí, ok, con 50. que trabaje, no es mucho, puede trabajar con la mitad.
puede trabajar con un 50%. Ah, bueno, es lo que te estás diciendo. Con un 50% allí, porque un 50% serían 30 y qué, 36, No, 37. quizás un poquito más. Sí, sí, 37 más o menos. Ujú. Bueno, Ahora, mi duda está en que, por ejemplo, si se desarrolla una sesión, la sesión es para todos, ¿no? Entonces, ujú. por eso yo pensaba tomar como una referencia un pretest y hacer la sesión para todos y luego el posttest, ¿no? Porque difícilmente, y yo también inicialmente pensaba dos grupos, separar en dos grupos más o menos por cada aula para poder tomar como un Bueno, antecedente o un te voy a dar referencial. mi opinión con respecto a eso, doctora Nelly. Mi opinión es la siguiente. Como hay una sola variable objeto de estudio, que es eficiencia de la estrategia, que tú vas a determinar en tus salones de clase, no es necesario que tengas un grupo control y un grupo experimental. Exacto, Eso no es esa es la necesario, idea. Ujú. ni es bueno, no un grupo control y un grupo experimental. A eso se opone la estrategia de tener o de aplicar un pretest y un post-test. ¿Ves? Para ver el comportamiento de entrada, el comportamiento que tienen, el comportamiento de entrada sin la aplicación de la estrategia y el comportamiento habiendo aplicada la estrategia a tus dos clases, a tus dos salones de clase. De tal manera que allí no cabe un grupo experimental y un grupo control. Olvídate de Claro, eso. serían Aquí todos, cabe ¿no? el pretest y el posttest a Sí. los mismos sujetos que constituyen la población y obviamente la muestra. Y la muestra tiene que ser alta. Diríamos nosotros, Mari y yo, que por lo menos un 50%. Ya. Recuerda que Es- mientras más alta la muestra, Sí, yo trabajaría con, menos es el error muestral. por supuesto, eso es lo que me preocupa porque, por no, ejemplo, por eso el que error, sí, yo le insistiría que si usted puede manejar los 70 trabaje con no, ellos. yo sí, trabajaría con los 70, o sea, estaría con Trabaje todos, Ah, bueno, sería porque sí. usted mejor. los conoce, son sus estudiantes. Sí, Si tú ujú, puedes trabajar con los Trato con- 70, bien, eso reduciría a cero claro. el error muestral. Trabaje con todos, Lo doctora, reduciría trabaje a con cero. sí, todos porque sí, además es su escenario, usted se desenvuelve con ellos allí, es diferente para un investigador que de repente está fuera de ese contexto, pero usted forma parte de eso. Entonces yo le sugiero que trabaje con todos porque tampoco es exagerado. Ok. ¿Cuántas palabras hay aquí, Mari? No, hay menos, hay como hay 17, Ok. 18 ahí. 18, Ujú. perdón, 18. Ujú, Bien, hay sí, 18. ese Vamos, sería el nombre. doctora Nelly, a agregarle una palabrita al título. ¿Sabe? Allí, antes de eficiencia, agréguele grado de eficiencia. Entonces Ahí ahí sí estarían los quedamos 20. con 20, exacto. Ok. ¿Qué me permitiría el grado de eficiencia? No, El hecho Sí, de, lo que pasa es que lo que te quiero asociar es la palabra grado a la escala que vas a utilizar, es un, que es ya una le escala de entendí. eficiencia y vas a Ujú, medir en grados. ya le entendí. Claro, y eso me va a dar un resultado más exacto al final, ¿no? De Exactamente. los Es como resultados. si fuera una calificación. Ujú. Ya, le voy a mostrar, bueno, esto va a cambiar un poco los objetivos, ¿no? Pero por lo menos para ver la parte general. Esos serán los exactamente. objetivos, ¿no? Ujú. No sé si se puede ver. Allí sí va a tener que ser precisar, determinar el grado. En el caso del Claro, objetivo eso va a general, cambiar. ya Ujú. no es evaluar Sí. para Y nada. pues No. ya no. Tendría que Ajá. ser De- determinar el grado de eficiencia de la estrategia tal, etcétera. Determinar el grado de eficiencia. Ujú. Eficiencia. No de eficacia, de eficiencia. Ujú. Exacto. Como recurso didáctico para el mejoramiento, para el... No, ahí no.
No, no. Determinar el grado de eficiencia de la estrategia V heurística como recurso didáctico para el mejoramiento. Abajo. Para luego del recurso didáctico como recurso, fíjate bien, lo voy a decir de nuevo, determinar el grado de eficiencia de la estrategia V heurística como recurso didáctico para el mejoramiento del análisis de las normas internacionales de información financiera en estudiantes universitarios de contabilidad. Listo. Ahora, esto por supuesto son objetivos específicos, necesariamente vas a tener que, si vas a Cambiar, continuar ¿no? con esta investigación, sí, que cambiar. Aunque tiene el de Sí. diagnosticar que es necesario, tiene aplicar. Aquí sí sería por el pretest, tendría que ser diagnosticar. Sí. Ujú. Aplicar y aquí sería medir el grado, ¿no? O precisar, bueno, precisar. No, medir, no, medir está bien. Medir. Medir está bien. Sí, que es el anterior hasta Ujú. a determinar, exactamente. Sí, medir el grado De impacto. medir el grado, no, de de eficiencia, eficiencia, sí. medir el grado de No de eficiencia, impacto, sino de la no de eficiencia. impacto. No perder la, Sí, tu variable, la la variable que eficiencia. tiene O sea, tiene que permanecer así. de eficiencia. Ajá. Ya no sería crítico, sino análisis nada más, ¿no? Análisis de las... Análisis. Análisis. Sí, realmente ese no es, bueno, es el nivel, fíjate bien, el nivel de análisis. Sí, porque el análisis crítico ya estamos llevando la investigación a otro nivel, Por supuesto. donde, sí, donde los estudiantes tendrían que ejercer la crítica y ejercer la crítica, bueno, eso Implica. te implica otras cosas. Doctor, ¿y debería ir estudiantes universitarios de contabilidad o estudiantes Sí, nomás? nunca cambies eso. Si lo mantienes así, tienes que Manténlo mantenerlo igual. siempre igual. Estudiantes universitarios de contabilidad. Sí. Fíjate, eso puede resultar, doctora Nelly, repetitivo, pero ese repetitivo es absolutamente necesario. Así es. Esa repetición es necesaria. Bueno, lo de la hipótesis, eso también va a cambiar, pero la metodología es la que quería que ya... Metodología. Ujú. Ok, pero esto es muy general. Es obvio que es una investigación aplicada. ¿Ve? Pero ve al objetivo general. Ve un momentico al objetivo general. Fíjate que lo que dice el objetivo general, determinar el grado de eficiencia de una estrategia. O sea, ¿qué está diciendo este objetivo? ¿Qué te dice ese Estoy objetivo? buscando hacer medir, ¿no? Medir un nivel o un grado de logro, ¿no? Sí, Eh, por una parte, pero para ubicarse, En un contexto determinado. en el ciclo holístico de la investigación. Este tipo de estudio en el ciclo holístico de Hurtado de Barrera, fíjense, el ciclo holístico de Hurtado de Barrera tiene lo siguiente: estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios comparativos, estudios analíticos, estudios proyectivos, estudios determinativos, estudios confirmatorios y estudios evaluativos. ¿Dónde calza este estudio? confirmatorio. Este es un estudio, no es confirmatorio, este es un estudio determinativo. Por el objetivo. Sí, señor. Este es un Claro, estudio porque todavía se va a probar, ¿no? Sí, pero cuando tú digas estudio determinativo, te tiene que decir, este es un estudio determinativo de acuerdo con el ciclo holístico de la autora de Hurtado de Barrera en
en su obra Investigación Holística. Es decir, tiene Hurtado de que Barrera, ya lo citar voy al a autor. buscar. Hurtado Barrera. Ella se llama Hurtado de Barrera. Jacqueline Hurtado, Hurtado con H. Hurtado con Ya. H. Y Jacqueline Hurtado de Barrera. Mm. Ella trabaja con investigación holística. Barrera, ajá. Sí. Te aclaro, doctora Nelly, los estudios confirmatorios tienen que ver cuando hay varias variables, hay diferentes variables. Entonces se confirma una correlación, se confirma un efecto, un impacto, ¿ven? Ya. Pero aquí no, aquí hay una Ok. determinación. Ya, ya, doctor. Dígame, ¿y en el enfoque, sería un enfoque mixto? Porque si es mixto, No, yo tendría que aplicar, no. Este ¿sí o es un no? enfoque Solamente cuantitativo. Ya. cuantitativo, sí, señor. Observa esto, doctora Nelly. Todo estudio lleva una revisión bibliográfica y lleva también un análisis o una discusión de resultados y lleva una supuesto. interpretación de resultados. Pero el Sí. hecho de que tenga una revisión bibliográfica y una interpretación de resultados no lo convierte en estudio cualitativo. No, yo porque pensé en aplicar una ficha de observación, ¿no? Para ver el proceso de cuando se desarrolla, no era No te necesario, ¿no? sugiero, no te Mm, compliques con eso. Usted con ese solo instrumento tiene para determinar el grado de eficiencia. Ya, ya, doctor. Entonces ya no iría a grupo control, con pretest y post-test nada más sería, ¿no? No, con pretest y post-test. Ujú. Cuasi Ok. experimental, sí. Sí, eso es cuasi experimental. Ujú. Eso es cuasi experimental. Cuando hay pretest y post-test, hay una cuasi experimentación. Ahora, Esa sería la muestra, ¿no? sí, bueno, Ahora, si lo toma todo, Mari te comentó que si tú tienes la de posibilidad trabajar con de todos. trabajar con Ah, todos, ya están, sí, 46 estudiantes, es la misma, y 30 estudiantes. Sí, no esa es. exactamente, Población y muestra pero sería. tienes que poner allí Espera, población y sí, muestra. población, tantos sujetos y la muestra es censal. Y la cuando muestra de censal, censal es la Es muestra totalidad de la censal. población. muestra censal, se Muestra le dice, censal. pero la Muestra población tienes censal. que colocar. Y de repente puedes describir allí algunas características de esos estudiantes, ¿no? Sí, Ya. Características que pudieran influir en lo que pretendes que... sí, las características, trata de que las características sean similares. Por ejemplo, una característica es que todos estudian normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Ya. Y que ¿Qué todos otra están puede en ser? todos están en la carrera de contabilidad. Ya, sí. Sí, esas dos características se aplican para Ah, todos. Ya, exactamente. entonces describir las características. El nivel es similar El nivel de... académico. O sea, unos sí, son yo creo que sí. Sí, sí. Puede sí. haber una diferencia entre ellos, pero es muy Entonces parecido. tienen el mismo nivel. Esa Tienen es el otra mismo nivel. característica importante. El mismo nivel. Ya, Bien. ya. Entonces, y esta última que sería, bueno, yo había por eso como pensé en que hacer o sea, necesariamente tengo que hacer una rúbrica para evaluar, ¿no? Sí, Pero no. Van a utilizar la técnica, es, La encuesta. sí, la técnica es la encuesta. La técnica es la encuesta. ya, entonces ya no entrevista porque no va a ser No vas a utilizar. cualitativo. La técnica es la eh, encuesta, ujú, hacer una y el encuesta, instrumento es un cuestionario tipo escala cuestionario. de Likert. Ujú, Encuesta, ujú, el instrumento es un cuestionario tipo escala de Likert. ujú, ujú. Ok, observe lo que te voy a comentar, doctora Nelly. Cuando uno quiere eh, tener más datos y datos más precisos, la escala debe tener más preguntas.
debe ser más o menos larga. ¿Qué es más o menos larga para un cuestionario tipo escala de Likert? Que esté entre 25 y 30 preguntas. Ya. Ok. Entre 25 y 30 preguntas. Te voy a responder a una pregunta que siempre me hacen los estudiantes. ¿Y por qué entre 25 y 30 preguntas? Porque para 25 y 30 preguntas se pueden aplicar estadísticos extensos, Claro, estadísticos sí, sí. descriptivos, Ajá. como media, desviación típica, desviación estándar, este, los coeficientes de correlación, todos esos estadísticos inferenciales se pueden aplicar para un cuestionario entre 25 y 30 preguntas. Se llaman estadísticas extensas. Ya. Y ella le va a aplicar eso, por supuesto, a los estudiantes del cuestionario, a los estudiantes. Para que sea consistente, tiene que ser el mismo cuestionario pretest para el Postes. posttest. Claro. Sí, sí. Porque si no, no tiene comparabilidad. Por supuesto, sí, para poder Es ver un la requisito. diferencia, no ver la influencia. Sí, Doctor, y dígame, eso es lo una que nosotros... rúbrica para el análisis ya no, ¿no es cierto? Una No, matriz no, tampoco, no, nada de no, eso. Ya, no, nada de eso. ok. Y para Pero ¿por qué medir, querías, por qué habías No, colocado porque ella porque quería pensaba hacer cualitativo? calificación. No, porque ella quería sí, hacer un grupo control y un grupo Ah, experimental. ok, ajá, ok. sí, sí, había pensado en Mm, grupo con todo. Ah, Ya. ok. mm. Y el análisis de datos, pues a nivel La este- estadístico y usar la prueba de T-Student, ¿no? Sí, Ujú, estadístico e inferencial. Sí, ujú. Sí, la prueba T es para determinar la confiabilidad del instrumento. La sí, prueba T. Ve. Y también la prueba, con la misma prueba T o con un chi cuadrado, también se compara con los niveles de media o se obtienen las medias y se les aplica una prueba T a las medias para ver si es significativa la eficiencia o no significativa la eficiencia. La prueba T o un chi ya. cuadrado también. Allí puede ser una prueba T o puede ser un chi cuadrado. Ah, ya, ya, doctor. Doctora Nelly, Entonces ¿y lo voy a ver. usted de su tesis doctoral, usted tiene artículos? Eh, la verdad no lo he publicado porque está incluso la tesis no está publicada, solamente la base porque yo tengo la intención, casualmente la intención de publicar o de hacer esta investigación es poder complementar para poder escribir ya la propuesta didáctica como una metodología, ¿no? Esa es Y la como un intención. libro, como un libro, Exacto, como un exactamente, libro, sí. exactamente. Ajá. No, no, está bien, perfecto, doctora. Eh, Bien, bueno, doctora, Gracias, Excelente, a muchas mí me gracias. no, encanta excelente. eso, me encanta que le dé continuidad a ese trabajo que viene realizando. Exacto. Y la ¿Alguien verdad es más? que ya lo Ah, había disculpe. dejado, pero bueno, No, no sé no, si no, los tiene que colegas, retomarlo. Sí. algún colega para que presente su propuesta de Ya investigación. Teresa y Víctor nos presentaron. Allí está Óscar y Carlos Lamadrid. Óscar Macías y Carlos Hay Lamadrid. otros más, pero hay 20, somos 21 en total. Ujú. Una pregunta, Colegas, doctor no sé Sa, si alguien, una Dime, pregunta. Víctor. Sí, estaba escuchándole en la orientación que le da la doctora Nelly en el sentido de manejar los datos de ciertas características, ¿no? De la muestra que Sí. se va a llevar a cabo. Mm. Eh, ¿Es necesario siempre hacer este tipo de características de una manera inclusiva y exclusiva? ¿O basta con que sea inclusiva? ¿O donde incluya por ciertas características o donde excluya ciertas características? En el caso de la investigación que ella está realizando, esas características están asociadas a una variable que es la única que es el Aquí. estudio o análisis de las normas internacionales de información financiera. Entonces, esas características de los sujetos encuestados deben, en cierto modo, estar vinculadas al estudio de esas normas.
Bueno, en ese sentido, son Pero inclusivas. yo siento que la mayoría de las veces, ¿tú has visto exclusivas? No, no. Lo que pasa es esto, que hay alguna, para tener una segmentación Ujú. de una muestra determinada, es necesario que el investigador circunscriba esa muestra con características que le son Por comunes eso te digo, normalmente sí. a todos los sujetos. Entonces, aquellas que los hacen diferentes Ujú, se excluyen. ujú. Son características que se excluyen. Ujú. Ahora, yo no sé si Víctor se está refiriendo a que son características exclusivas de cada sujeto. No, Por pues, ejemplo, en el caso de las empresas que Víctor tomaría como una muestra. Allí quizás no haya cosas igual, sean no, diferentes más no, bien. allí es necesario, Víctor, que sean características diferentes. En el estudio que tú vas a llevar a cabo, las características de esas empresas tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque los Son resultados de sectores, este estudio claro. serán aplicables a muchos sectores o a muchos tipos de empresas. Entonces, las características de los sujetos estudiados tienen que ser diferentes. No sé si eso responde a tu pregunta. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti, Víctor. A ver, ¿alguno de los colegas que quiera presentar su avance de No, yo te investigación? busco. Parece. Parece- Bueno, parece, doctor, que no tenemos otra investigación. No, lo que ustedes quieran. Aquí estamos para... Bueno, posiblemente ya tienen la mayoría de las cosas claras, ¿verdad? No sé, doctor Sassi, quisiera darnos alguna recomendación para que de repente algunos de los colegas que están preparando Sí, todavía. sí. Esta recomendación que les voy a dar, mm, la voy a emitir como investigador, de acuerdo con mi experiencia como investigador. Lo primero que debe hacer un investigador es de tratar de delimitar el objeto de estudio. Si ustedes tienen una idea bastante concreta, con cierta precisión, bastante delimitada del objeto de estudio, les será más fácil construir el título. Ese título no se pretende que ese título sea definitivo, pero que el título refleje el objeto de estudio. Eso sí es muy importante. No importa que el título no esté construido con las normas exactas que nosotros hemos dicho o que dice la bibliografía en metodología. Eso luego se perfeccionará Se ajusta. con la asesoría, se ajustará con la asesoría de un experto, de un metodólogo o de un asesor o de un tutor. Pero lo importante es que ese título refleje el objeto de estudio. Bien, luego, cuando se tiene ese título que refleja el objeto de estudio, el investigador debe tener claro, debe tener presente hacia dónde se dirige, hacia dónde va, ¿Cuál es su qué fin? es lo que quiere, cuál es su propósito, qué quiere determinar, qué quiere saber. Allí está el objetivo de investigación, el objetivo general. Para llegar a ese objetivo general, normalmente hay que pasar unos escaños, unos pasos previos, que son los objetivos específicos. Pero eso no va para este artículo de investigación. Solo, de este artículo científico, perdón, solo
el objetivo general, qué es eso que quiere, hacia dónde se dirige, qué es lo que quiere lograr. Eso también debe tener cierta claridad el investigador. Y luego viene el cómo lograr eso. Ese cómo lograrlo es la El metodología, camino que van a seguir. el camino a seguir, las técnicas que van a utilizar, que van a aplicar, los instrumentos que serán aplicados para recoger los datos. Aquí no es recoger cualquier información. Aquí es, en un estudio cuantitativo hay que recoger datos con precisión. Por eso hay que determinar cuál es la población, cuantificar la muestra de esa población, cómo va a seleccionar esa muestra, cómo va a ser el muestreo, si es un muestreo directo, opinático, de acuerdo con el juicio del investigador, o si es una muestra tomada al azar, porque la población es muy numerosa y hay que tomar una muestra al azar. Todo eso tiene que decirlo allí, debe estar claro. Hay una cosa que decía la doctora Nelly, que fue su experiencia con su tesis doctoral, que tuvo que repetir 3 veces el instrumento porque no le arrojaba que era válido. Eso es un elemento importantísimo. Por eso es que es tan importante esa revisión de la literatura y que allí se coloque en la literatura aquellos aspectos claves, pertinentes y necesarios de esa variable que estemos estudiando. Y posteriormente a eso, yo puedo tener un panorama general y hacer ese cuadro de variables donde yo determino los indicadores. Es decir, yo me tengo que preguntar para cada objetivo cómo yo voy a alcanzarlo, cómo mido yo el análisis, cómo puedo lograr yo el análisis, por decir algo, en unas preguntas de investigación que yo formule, porque es probable que los indicadores sean los adecuados, pero la forma en que formulamos la pregunta o el instrumento que utilizamos no nos permite, por ejemplo, precisar o determinar o establecer o caracterizar. A veces uno quiere caracterizar y resulta que las preguntas que elaboró no permiten caracterizar esa variable. Entonces cada vez que se construya una pregunta, uno tiene que, primero, que esa pregunta tenga el indicador adecuado, que ese indicador mida esa variable, pero a su vez tener claro cuál es el objetivo, el verbo que yo tengo en ese objetivo. Si es caracterizar, yo tengo que hacer preguntas que me permitan al final lograr caracterizar. Eso es importante porque entonces pasa Sí, que muchas veces aplicamos un instrumento y cuando hacemos todo el procesamiento de datos, nos damos cuenta que no logramos el objetivo, logramos otra cosa, pero no lo que pretendía ese objetivo. sí, en esta primera aproximación a una investigación científica para elaborar un artículo científico, en una primera aproximación, el esquema que les estoy dando son los elementos o contiene los elementos que requiere esa primera aproximación. Pero cuando ya estoy en el camino de la investigación, que estoy metido en la investigación, tengo que hacer lo que acaba de decir la doctora: revisar profundamente la literatura, la base teórica, los antecedentes de investigación, las bases legales, para construir un cuadro de variables y cada variable con sus indicadores de donde saldrán las preguntas del instrumento que yo pretendo elaborar para recoger los datos en la población, Sí. objeto de estudio. Incluso a veces utilizamos una escala que no es adecuada. Por ejemplo, esa escala sí, no, de preguntas cerradas. Eso es una escala muy pobre para algunos objetivos. Déjenme hablarles de eso. Las escalas no pueden hacerse, yo no las recomiendo, hacerlas con preguntas de sí y no. Esas son preguntas dicotómicas. Eso es un referéndum, como ustedes saben.
¿Sí o no? Eso dice muy poco, muy poco. Dígame si vas a Dice describir. solamente sobre la presencia o ausencia de algo, de una cualidad. Pero eso no permite el análisis, no permite la La distinción, caracterización. no permite caracterización, no permite dirimir, no permite evaluar, no permite analizar, no permite nada. Eso simplemente determina la presencia o ausencia de algún aspecto o de alguna cualidad. Yo no recomiendo las preguntas dicotómicas. En el caso, por ejemplo, de la doctora Nelly, que lo recomendable es hacer un cuestionario tipo escala de Likert. Esa escala de Likert tiene 5 opciones. Sí. Y en esas opciones puede moverse la respuesta del sujeto encuestado. Hay otros cuestionarios de alternativas de selección simple o selección múltiple. Normalmente se utilizan cuestionarios de varias alternativas de selección simple. Por ejemplo, ¿qué tipo de inventario utiliza su empresa? LIFO, FIFO, promedio, Son de selección. promedio móvil, son de selección simple, porque en la empresa utilizan solo un tipo de inventario. Entonces se selecciona una sola opción. Esas son preguntas de varias alternativas de selección simple. Ahora bien, vuelvo a lo que me estaba preguntando la doctora Nelly. Yo diría entonces que en primer lugar, un objeto de estudio bien concreto, un título que no importa que no esté totalmente o bien construido, eso se ajustará en el futuro, pero que se tenga claro el objeto de estudio, también claro hacia dónde se va, qué es lo que se quiere para el objetivo general, y luego un acercamiento preliminar a la metodología, ¿verdad? El tipo de investigación, de acuerdo con el objeto, ya te digo, de acuerdo con el objeto, la población objeto de estudio, donde se encuentra el objeto de estudio, esa población que está viviendo, que está sintiendo, que está padeciendo, donde está presente el objeto de estudio, la muestra que voy a tomar de esa población, la técnica que voy a utilizar, el instrumento que voy a aplicar y las técnicas estadísticas descriptivas o inferenciales. Pero eso es aproximado, porque luego cuando revise la literatura, que me dé cuenta de los antecedentes de investigación, los estudios que se realizaron, las teorías que confirman o explican el objeto de estudio, entonces yo elaboraré un cuadro de variables y un cuadro de indicadores que corresponden a cada una de las variables o de la variable si es una sola. Y me daré cuenta que debo cambiar una técnica, que debo cambiar un instrumento, el número de preguntas del instrumento, o que debo agregar otro instrumento y otros estadísticos que debo incorporar. Pero eso se ajustará luego, más tarde, cuando ya haya una revisión profunda de la literatura. La doctora Nelly me preguntaba, me decía, ¿qué más teníamos que decirle a los estudiantes, a los participantes, para que concretaran? Un artículo. Entonces yo les Pero es estaba dando importante un también que esquema. sepan qué tipo de artículo van a hacer también. Ajá, esa es la Eso es otra parte. Eso es básico también. Si es un artículo de revisión, si es de investigación, yo siempre digo, se los decíamos desde un principio, que los artículos de investigación científico-tecnológica es simplemente hacer un resumen de ese trabajo de investigación que ustedes tienen. Pero si yo voy a hacer un artículo de revisión, ese objetivo general pues, va a variar. Y si voy a hacer uno de reflexión, ese objetivo general que voy a presentar allí va a variar. Entonces hay que tener, a mi modo de ver, en primer lugar, tener claro qué tipo, hacia dónde me voy a inclinar yo para ese artículo que voy a presentar. Sí. Claro, recuerden algo siempre. Uno cuando se sienta a escribir un artículo es porque uno tiene la investigación hecha. Y esa es una investigación con los parámetros y esquemas que tiene una investigación.
cuantitativa en este caso. Si yo voy a hacer un artículo de investigación científico-tecnológica, lo que voy a hacer prácticamente es un resumen de lo que tiene de el la trabajo investigación que tengo que tengo elaborada. ahí. Ahora, si voy a hacer un artículo de revisión, es probable que me sirva la mía, pero tenga que utilizar otras investigaciones y hacer un estudio documental, allí me cambia la cosa. Sí, Y si voy a hacer uno de reflexión, por ejemplo, la doctora Nelly después puede hacer un artículo de reflexión una vez que aplique. Ella puede reflexionar sobre esos resultados a futuro, sobre esa segunda sí. investigación que pretende hacer, que va a determinar el nivel de el grado de eficiencia. Ella después puede reflexionar sobre esa estrategia Sí, y hacer un y artículo hay de temas también, dependiendo del temas tema. que son objeto de Muy reflexión bien eso. sobre los cuales yo no tengo en perspectiva, el investigador no tiene en perspectiva eh, una serie de textos o de investigaciones, sino que es un tema que por su importancia, por su relevancia, el investigador, el pensador, el reflexionador, quiere abordarlo para hacer una reflexión profunda y escribir un artículo de reflexión. Yo voy a dar un ejemplo. En aspectos éticos, por Sí. todo eso. Digamos, el ejercicio de la ética del contador público independiente. O más bien esto, el principio de independencia o las amenazas al principio de independencia en la práctica de auditorías financieras. ¿Ven? Las amenazas al principio de independencia en la práctica de auditorías financieras. Yo quiero hacer una reflexión sobre eso. El principio de independencia es un principio ético. Bien, entonces ya yo tengo un objeto, no tengo investigaciones para revisar, pues no estoy haciendo un artículo de revisión, simplemente yo voy a reflexionar acerca de eso. Voy a dar otro ejemplo. La inteligencia artificial en el ejercicio de la contaduría pública, un tema muy general. Voy a reflexionar sobre la aplicación de la inteligencia artificial, los efectos de la inteligencia artificial, el impacto de la inteligencia artificial, etc. Pero yo no voy a hacer una investigación científica de cuantitativa. Yo simplemente estoy observando el fenómeno de acuerdo a cómo se está moviendo en el ambiente profesional y yo voy a reflexionar sobre eso, sobre ese tema. Así igual, hay muchísimos temas sobre los cuales reflexionar y hacer un artículo de reflexión. Y debe llevar, por supuesto, Implica un proceso de investigación. las partes. Bueno, cuando Todo documental y todo. sí, cuando estoy haciendo la reflexión, me voy a encontrar con algunas cosas que yo no sé suficientemente, que no las manejo suficientemente para poder plasmarlas en la reflexión. Y es cuando acudo a algún texto para buscar conceptos, visiones, orientaciones, etcétera, y enriquecer la reflexión que estoy haciendo. Pero eso no lo convierte en un artículo documental, es decir, en un artículo de revisión. No lo convierte en eso. Simplemente he apelado a alguna literatura para enriquecer mi reflexión. ¿Qué más, doctora Nelly? A ver, no sé si algún participante todavía se anime a presentar algo. Si no, pues estaríamos ya terminando, dándolo por terminado este último día de capacitación. No sé si alguno de los colegas todavía se anime. Bueno, en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Tumbes, agradecerles a ustedes. Nosotros somos miembros del comité de investigación del colegio. En realidad es un comité bastante pequeño y es relativamente pues nuevo en este caso el comité bueno, nuestro colegio sí tiene muchísimos años, ¿no? Pero nuestro comité es relativamente nuevo. Prácticamente son las primeras actividades que se hacen en investigación
Así que esperemos que podamos crecer y que podamos desarrollar, en este caso, la investigación y en algún momento, pues, parecernos a algún colegio más grande en el cual sí se desarrolla la investigación en forma frecuente, como el Colegio de Huánuco que ustedes conocen, ¿no? No sé si alguno de los colegas todavía quisiera presentar algo, si no ya podíamos Yo quisiera dar agregar algo, por doctora. finalizado. Doctora, quisiera agregar Sí, algo. Sobre el artículo de reflexión, lo que mueve, estimados participantes, estimada doctora, lo que mueve un artículo de reflexión es la experiencia. Cuando en mi ejercicio particular como contador público, yo he acumulado una serie de experiencias, por ejemplo, en la práctica de auditoría o en el asesoramiento de mis clientes. Yo puedo hacer un artículo de reflexión basado en mi experiencia. Entonces, en ese artículo hay un gran aporte, una gran densidad de mis experiencias. Es lo que le da fuerza a la reflexión. Y esa experiencia, esa reflexión con base en la experiencia se apoya en alguna bibliografía que yo puedo citar para confirmar la vía o por dónde van mis experiencias y las conclusiones que estoy sacando con base en esas experiencias. Pero hay un requisito fundamental en los artículos de reflexión, El análisis crítico. que el aporte máximo es del reflexionador. Sí, No debe haber abuso de citas textuales, citas de referencia, citas de paráfrasis o citas textuales de otros autores. Debe haber un gran aporte del reflexionador, del investigador. Quería agregar eso porque cuando nosotros llegamos a hacer artículos de reflexión es porque hemos acumulado una gran experiencia profesional. e incluso podemos tener varias investigaciones sobre ese tema también. Sí. Sí. Bueno, doctora, también queremos agradecerle en primer lugar la confianza que usted depositó en nosotros. Agradecemos mucho eso, darnos la oportunidad de compartir con este grupo de participantes o de contadores públicos del Colegio de Tumbes, que a pesar de que no fueron muchos los que presentaron su avance, yo sé que nos escucharon y que logramos sembrar, esperemos que se haya sido así, esa motivación por la investigación, ese amor por la investigación, porque como les decía el lunes pasado, cuando somos académicos, somos verdaderamente útiles cuando investigamos y cuando compartimos ese conocimiento. Y también, aunque no seamos académicos, si somos profesionales y nos desempeñamos en un lugar en particular, nosotros no tenemos que esperar que los demás cambien las cosas. Nosotros como contadores, como acuciosos, como investigadores, debemos transformar esa realidad y mejorar esa práctica que realizamos. En esa medida en que nosotros como contadores, como profesionales, querramos cambiar esa realidad, mejorar nuestra práctica, nosotros también nos estamos proyectando como profesionales excelentes. O sea, no podemos quedarnos repitiendo la misma práctica o como el profesor de contabilidad que utiliza los mismos ejemplos, aquí se ve mucho eso, que utiliza los mismos ejemplos con los que aprendió contabilidad. Entonces, tenemos que estar renovando. Yo, por ejemplo, aplaudo muchísimo a la doctora Nelly, que primero que su tesis doctoral haya sido en función de una estrategia y ahora que quiera ver cuán eficiente es esa estrategia. Eso da cuenta de su preocupación como docente en mejorar su práctica, pero también en mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Entonces yo considero que eso debe hacer un docente. Entonces, no necesariamente, repito, tienes que trabajar como académico en tu lugar de trabajo, tienes que ser un observador
de la realidad, observar. Un investigador es un observador. Entonces, observar esa realidad y preguntarse cómo yo puedo mejorar esto y buscar, indagar. Y bueno, en la medida en que nos va apasionando esto y queremos hacer investigaciones, por supuesto, no queremos que nuestras investigaciones queden allí para el uso y disfrute de pocos, sino que necesitamos compartir nuestros conocimientos con los pares para que también nos aporten. Y bueno, es un crecimiento en conjunto también. Entonces, bueno, estamos a sus gratas órdenes, por allí tienen nuestro correo electrónico, ojalá nos sigan tomando en cuenta para otros cursos, estamos para apoyarles. eh, y bueno, a la orden por aquí en Venezuela y en la red de investigadores La Transcomplejidad, que cada vez que puedo, por supuesto, hablar de la red, aprovecho el escenario para aquellas personas que quieran realizar diplomados, estudios postdoctorales, aquellos que ya son doctores, no, cursos también de ampliación. Nosotros tenemos una gama, pueden buscarnos en las redes sociales como Red de Investigadores La Transcomplejidad. Y bueno, estamos a sus gratas órdenes. Yo soy la administradora de esa red y también soy docente, por supuesto, de Reddit. Eh, a los colegas pueden llenar el formulario para que con sus datos podamos alcanzar la información del Reddit y de los cursos que ellos realizan o las ponencias gratuitas que hacen, ¿no? De investigaciones, ponencias que se Sí. hacen generalmente a partir de las 6 de la tarde al mes. Sí, y a partir del mes de junio vamos a estar celebrando nuestros 20 años y va a haber muchísimas actividades en junio, en julio, hasta diciembre. Entonces son gratuitas, como dice la doctora Nelly, y ustedes pueden participar allí. Allí nos van a estar viendo en actividades porque estamos metidos en varios, como por ejemplo presentación de libros que tenemos y otras cosas más. Entonces, bueno, estamos a sus gratas órdenes. Bien, doctora, gracias por esta oportunidad. Eh, es una oportunidad muy valiosa para compartir con ustedes opiniones, conocimientos y además obtener la satisfacción de haber aportado algo a sus procesos de investigación y procesos de pensamiento. Aquí igualmente, como la doctora Mari lo manifestó, estamos a sus completas y gratas órdenes. Sí, Cuando ustedes definitivamente no quieran, va a ser la se primera comunican. vez que nos Ujú. contactemos, Bien, ¿no? sí. Definitivamente. Y bien, un saludo muy afectuoso para todos y que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito en todos sus emprendimientos Y, va- y intelectuales. vamos a estar orgullosos cuando veamos en la revista de la Junta alguno de estos nombres allí. Claro. Dios mediante. Gracias, Bien. gracias, doctor Sá, gracias, doctora Maristela, gracias a todos los participantes en estos días que nos han estado acompañando. Si alguno por ahí quisiera pues ponernos su cámara para tomarnos una última fotografía, entre todos, muy Allí agradecidos. estamos viendo a la licenciada Teresa. Te saludo. Entonces, si De- alguno de los colegas Ahí puede, está Muchas Fabio. gracias, excelente Bien. exponente, los felicito. Gracias, gracias por sus Gracias. palabras de Gracias por apoyo y su de palabra. incentivo durante estos Sí, días. trataré de Fabio. comunicarme con a ver, al ustedes. resto de Fabio, por colegas, ahora. Víctor, Florentino, Oscar, bueno, Anímense, todos que ya anímense están. a escribir. Sí, y miren, y yo creo que de repente a todos nos pasa, ¿no? A medida que vas haciendo, lo haces una vez, te equivocas, lo haces otra vez, te equivocas, y llega un momento en que te vuelves perceptivo, ¿no? Empiezas a ver que todo lo que ves, puedes investigarlo, ¿no? Entonces, Así es, sí, creo que sí, tiene esperemos razón. que podamos, pues, de repente hacer un grupo de investigadores en nuestro colegio de Tumbes, ¿no? Que sería excelente. Sería Muchas Claro, gracias excelente a para que se todos. apoyen y se apoyen, exactamente. Y Así es. así es. entonces, por favor, registren su asistencia para que les podamos pasar información, accesos al Reddit para que ustedes puedan registrarse y participar de sus eventos y comunicarles también de otros eventos que podamos programar en el comité de investigación, ¿no? Les agradecemos a Perfecto. ustedes, ya me están conectando con ustedes. Gracias a todos
y buenas noches. Hasta una Una nueva feliz oportunidad. Un noche, Una feliz abrazo noche para hasta que nos todos. volvamos a encontrar. Ok, Cuídense Hasta hasta mucho. luego. luego. Feliz Lo noche. bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias. Igualmente, bendiciones.